Entonces, muchachos y muchachas, hola, aquí viene una lea que no se escucha nada. Bien, vamos a recordar entonces los contenidos que hemos visto en clases anteriores. Terminamos de ver celular, ¿sí? Terminamos de ver el celular. Déjenme un cambio de mascarilla por aquí. Así quizás también me escuchen mejor y pueda proyectar mejor la voz. Tengo por aquí una mascarilla, no, por acá, acá. Acá es el más grande. Mira tú. Ojalá. Vamos a ver si. Como los botejas lo que ven el tiempo. Ya, ahora sí. No sé si me escuchan mejor. Muy bien. Ignacio, ¿me escuchas bien? No. Eso quiere decir que sí me escuchas. Muy bien. Entonces, muchachos. Ya. Muy bien. Ignacio Lizano, muchas gracias. El eco no lo puedo controlar porque es parte de la sala. Así que lo lamento mucho. Mientras no me haga comprar un micrófono, nada que hacer. Bien. No le entiendo nada. Entonces, vamos a ver. Ya. Estuvimos viendo entonces en clases anteriores con respecto a. ¿Llanta y vio? Profe, no le escucho nada. Entonces, Ignacio, como ven la cosa después, porque yo no puedo hacer nada más por eso. No le entendí nada, pero bueno. Bien. Recordando, vamos a ir viendo algunas cosas que hemos visto durante la clase anterior, ¿cierto? Hemos estado trabajando con teoría celular. ¿Sí? Teoría celular. Vimos entonces teoría celular, en donde hablamos de cómo se generó esta teoría, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los pasos que se trabajaron durante los años que se hicieron? Así que vamos a ver si recuerdan. Bien, te escucho. ¿Quién puede aportar un poco frente a lo estudiado anteriormente? ¿Cómo se genera esta teoría celular? Los oigo. ¿Ya? Son 4 postulados. ¿Ya? Perfecto. Uno de ellos era de que una célula viene de otra célula y... Perfecto. Uno de ellos dice que las células provienen de otras células ya preexistentes. ¿Cierto? Muy bien. Otro. Estamos recordando solamente. Solamente recordando. No quiero escribir los postulados, solamente vamos a recordarlos. Ignacio, ¿me escuchas mejor? Ya. Bien. Entonces, chicos, chiquillos, están mala memoria. Primero, ¿es la unidad estructural? Claro.
unidad básica y estructural. Unidad básica y estructural. De todos los seres vivos. ¿Cierto, Alondra y Carla? Sí, muy bien. De todos los seres vivos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo, o lo dijeron entre dos personas, dos científicos. ¿Ya? Schwamm y Schleiden ambos observaron diferentes tipos de células o diferentes tipos de organismos y dijeron, la célula, todos los vegetales están compuestos por células y todos los animales están compuestos por células. Ustedes, o la gran mayoría, ya hizo su maqueta comparativa donde mostraban una célula animal y una célula vegetal, cuál era la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Ya? La gran mayoría ya lo hizo. Así que, característica de la célula vegetal. Tiene una pared celular. Pared celular, muy bien. Miriam. Solamente que pertenezca a la célula vegetal. Ya lo nombró aquí nombró una característica Tomás que tiene pared celular. Muy bien, cloroplastos también. Algo más. Tiene la célula vegetal que no tiene la animal. Algo más. Pensamos que la célula vegetal y la animal hay distintos tipos de energía que... Claro. Además, bueno, ya dijimos que la célula vegetal tiene una pared celular que le da rigidez a las células. ¿Ya? Le da rigidez, no es flexible. Por ejemplo, si ustedes se fijan o empiezan a pensar, las hojas de las plantas no tienen esqueleto. Ustedes lo piensan así, tiene una estructura igual bastante sólida en comparación a nosotros. Si nosotros no tuviésemos esqueleto, seríamos una masa de carne, ¿ya? No podríamos mover, a pesar de tener músculos, no podríamos movernos. ¿Por qué? Porque no tendríamos una estructura ósea, una estructura. Exacto, vacuola. ¿La vacuola qué es? Almacena el agua. Perfecto. La vacuola entonces es una característica también muy importante de la célula vegetal, donde tiene el almacenar agua y sales. Muy bien. Entonces, se dice que la célula es la unidad básica y estructural de todos los seres vivos. Básica, estructural y fisiológica. ¿Ya? Todos los seres vivos están compuestos por células. Las células, también lo vimos en años anteriores y en unidades anteriores, las células se combinan, se juntan según su función. ¿Ya? No van a encontrar nunca una célula cardíaca, una célula del corazón, en el sistema digestivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la célula cardíaca tiene una función específica dentro del sistema circulatorio. ¿Ya? Al igual que la célula del sistema nervioso no la van a encontrar en ningún otro lugar. ¿Bien? Bueno, uno de los postulados más importantes es este. Otro, como bien decía Tomás, es toda célula proviene de
otra preexistente. Preexistente. Ya, todo eso es la primera de otra preexistente. Esto lo dijo el señor Virchow, ya, cuando hubo esta discusión entre estos dos señores que anteriormente hablamos, el señor Schwann y el señor Schleiden, discutieron diciendo que uno decía que la célula era espontánea y se creó así, ¡pum! Y otro decía que no, que la célula tenía que provenir de otra célula preexistente, y el señor Virchow avaló esa teoría. Luego de eso, también vimos, bueno, unidad estructural, todo, bueno, allá encerramos todo, ¿ya? Encerramos dos, que es la unidad básica, y que todos los seres vivos están compuestos por células. ¿Ya? Aquí, en la primera encerramos dos, y en la otra encerramos la siguiente. Son 4 postulados. ¿Ya? El siguiente ustedes lo van a averiguar, creo que está escrito en su cuaderno. Perfecto. Tenemos entonces teoría celular, que ya la vimos. Además de teoría celular, también vimos partes de la célula, ¿cierto? Que son los excelentes organelos. Muy bien. Los organelos, y como bien decía Tomás acá, y lo decíamos hace rato ya, dependerán del tipo de célula. Sí, es que este teclado no me acostumbro todavía. Del tipo de célula. ¿Ya? Por ejemplo, como bien decía Tomás, la célula vegetal tiene una estructura de tiene una pared celular, tiene una vacuola, tiene cloroplastos, los cuales contienen clorofila. La clorofila, los cloroplastos son aquellas, una célula que le da el pigmento a la hoja, ¿ya? A la célula vegetal, que es el verde, ¿ya? Y la clorofila es la encargada de captar la luz solar y transformarla en energía química, ¿bien? Vayan escribiendo esto, porfa, chiquillos. ¿Sí? Bien. Entonces, dependerán de las células. Ustedes ya conocen algunos organelos, el núcleo, mitocondria, los lisosomas, los ribosomas, los retículos endoplasmáticos liso y rugoso, el citoplasma, el aparato de Golgi, ¿cierto? Vacuolas, cloroplastos, clorofila, citoesqueleto, ¿sí? Todo eso, bueno, todo eso está dentro de la célula. El citoplasma. El citoplasma, ¿qué es el citoplasma? Es un lugar donde tenemos. No tengo la célula aquí, pero tenemos la célula, ¿cierto? El lugar externo de la célula. Pensemos que la sala es la célula. ¿Ok? Bien. La pared que está aquí, que divide o que separa el medio intracelular del medio extracelular, ¿sí?
A esta pared se le va a llamar membrana plasmática. ¿Sí? La membrana plasmática rodea la célula. La rodea, como una pared. ¿Ok? La rodea. Al rodear la célula, la membrana plasmática tiene una característica, que es semipermeable. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que es capaz de expulsar del medio intracelular desechos y captar también nutrientes del medio extracelular. Lo vimos cuando vimos la difusión. Difusión simple, como esta, la difusión simple no utilizaba gasto energético y entraban cosas, nutrientes a la célula, ¿sí? Y lo que está dentro de la célula, en este caso la sala, a todo esto se le va a llamar citoplasma. El citoplasma es un medio semiacuoso. ¿Qué significa semiacuoso? Que está compuesto en parte de agua. ¿Sí? Este citoplasma permite que los organelos puedan moverse libremente dentro de él, ¿sí? Y hacer sus funciones. ¿Sí? El núcleo, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los ribosomas, los lisosomas, etc. Todos los que ustedes se acuerden, de todos los organelos que ustedes se acuerdan, todos están dentro del citoplasma. ¿Ok? El citoesqueleto le da la estructura a la célula. En este caso, la célula animal. ¿Por qué? Porque la célula vegetal tiene su estructura externa llamada pared celular. ¿Bien? Estamos ahí tratando de recordando y guardar, intentar captar todo lo que estoy diciendo rápidamente, porque esto es un recuento de todo lo que hemos visto, ¿ok? Bien. ¿Quedó claro mejor con respecto a lo que es la membrana plasmática y qué es el citoplasma? Por lo menos eso. Ya. Muy Sí, bien. profe. Tenemos entonces esto, que ya lo vimos. Vimos también, comenzamos a ver teoría atómica. Antes de las vacaciones de septiembre comenzamos a ver teoría atómica. ¿Se acuerdan? Ya. Estuvo bueno el 18, parece, ¿eh? Estuvo bueno el 18. Así de bueno estuvo. Ya, voy a borrar, ¿ok? ¿Cómo se llama las células que no tenían núcleo? Borro. ¿Cómo se llama las células que no tenían núcleo? Son procariontes. Procariontes. ¿Y eso lo vimos? También. Procarionte, eucarionte, todos los vimos. Bien. Y antes de vacaciones de septiembre, comenzamos con la unidad número 3. Unidad number 3. Número 3. No me acuerdo cómo le pusimos la unidad. ¿Alguien se acuerda? ¿Nombre de la unidad? ¿No? Yo tampoco me acuerdo. Vamos a ponerle hoy día, solamente por hoy, la materia. ¿Ya? Nada más, la materia. La materia, vamos a entender que la palabra átomo, ahí. La palabra átomo viene de una palabra, adivinen cuál, griega. Es una palabra griega, compuesta por dos palabras. Un prefijo, que es a, y la palabra tomo. Bueno, ustedes quizás son muy jóvenes, pero yo cuando era chico, mi papá siempre me compraba tomos de enciclopedias, ¿ya? El tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, no sé. Y la palabra tomo significa división. Tomás, división. ¿Sí?
La palabra tomo significa división. Entonces, cada tomo tenía información distinta a la anterior, pero sí complementaria. ¿Ok? El tomo 1, o sea, el tomo 2 era complementario al tomo 1. ¿Sí? Continuaba con la misma línea del tomo 1 y así se generaba, por ejemplo, habían tomos de enciclopedia que decían Historia de Chile, tomo 1. En la Historia de Chile comenzaba con pueblos precolombinos, por ejemplo. Después en el tomo 2 comenzaba con el descubrimiento de Chile. ¿Ya? El descubrimiento de Chile. Las expediciones, no sé qué, la cosa. El tomo 3 comenzaba con los procesos de independencia de Chile. ¿Ya? Entonces todo tenía un orden, histórico por lo menos, en este caso. Ahora, la palabra átomo quiere decir que significa, bueno, el prefijo sin, o sea, el prefijo a significa sin. ¿Ya? Tomo significa división. O sea que se creía que el átomo no se podía dividir. Ahora sabemos que sí. ¿Sí? Después de muchos estudios, y de hecho en el siglo XX recién se descubrió que el átomo sí se podía dividir. ¿Ya? Entonces, átomo es, o se define como, se define como la unidad básica de la materia. Todo lo que es materia está compuesta por átomos. Todo lo que es materia está compuesta por átomos. Profe, ¿y la célula? La célula, cuando se inventó el microscopio en el siglo XVII, creo que fue, siglo XVII o siglo XVI, cuando se inventó el microscopio, se pudieron ver estos, entre comillas, animáculos. Profe, ¿qué es esto? Un señor, el señor Anton van Leeuwenhoek, comenzó a observar cosas con este nuevo juguete, que era el microscopio óptico. ¿Ya? ¿Y qué hizo este caballero? Este caballero no hay nada mejor que hacer que tomar sarro de sus dientes y ponerlo debajo de un microscopio que él mismo inventó. Él mismo lo inventó. Entonces este caballero empezó a mirar y dijo, oh, qué extraño. Hay cositas pequeñas que se mueven, están vivas. Le voy a poner animales. ¿Por qué? Porque tenían forma de animales. ¿Sí? Animales. Entonces, este caballero le puso este nombre a estas cosas sin saber que eran realmente bacterias. Eran bacterias. ¿Ya? Dentro de la boca, obviamente, como en el tiempo tampoco era muy común el lavarse los dientes, ¿cierto? Había muchas caries, muchas enfermedades, incluso en la boca, ¿cierto? Entonces, había mucha bacteria en su saliva y en sus dientes, ¿ok? El átomo es mucho más pequeño que una célula. No se puede ver con un microscopio óptico. Por eso que cuando se inventó el microscopio, no se pudo saber o no se pudo prever que habían átomos componiendo cada una de las células. ¿Ya? Cuando se inventó el microscopio electrónico, se pudo hacer una observación más minuciosa frente a esta definición o esta teoría, que viene de tiempos remotos, muy remotos. Se dice que Aristóteles, uno de los más grandes filósofos, creía que toda la materia estaba compuesta por átomos. ¿Ya? Gracias. De todas formas, chiquillos, de ahí aparecen diferentes científicos que comienzan a especular, a creer
y a empezar a teorizar frente a qué es un átomo y cómo se compone. ¿Ya? Ahora sí, esto respiro mejor. Ya, entonces muchachos, y de hecho me escuché un poco mejor la voz. Una pregunta, ¿por qué ¿Qué? Porque obviamente está todo tapado, todo tapado. De hecho esta mascarilla es muy gruesa. pero qué tan así el postillo? Ya. En la Ya. Muchachos, atención. Entonces, en el siglo XVIII, empezaron a pensar algunos científicos y empezaron a teorizar, ¿cierto? El primero que teorizó fue, no sé, el señor Dalton. Dalton dijo, los átomos son esferas. Esferas sin carga eléctrica, nada, son esferas. Ah, perfecto. Desde ahí se comenzó a crear esto y decir, ah, perfecto, esferas, son esferas, todos son esferas. Luego, el señor Thomson dijo, ¿qué dijo el señor Thomson? Nadie. ¿Alguien se acuerda de lo que dije en esa clase? Yo no. El señor Thomson dijo, los átomos son como panes de Pascua. ¿Sí? ¿No? Se creía, bueno, el señor Thomson creía que los átomos venían incrustados dentro de él como un pan de Pascua. ¿Qué es un pan de Pascua? Los electrones. Los electrones, o sea, las cargas negativas. ¿Sí? O el pan de Pascua, si no lo piensan, escuchar, muy aparte de que no les guste el pan de Pascua o no, todos conocen el pan de Pascua. Todos lo han visto, que tienen cositas incrustadas, que son los frutos secos, o los frutos, no sé, son, no sé cómo se llama. Es más que Las nada, pasitas. tiene que comprar el seco. ¿Qué hay que con frutos secos? Eso. Entonces Thomson decía que los electrones estaban incrustados como un cupcake con chispa de chocolate. ¿No? ¿Sí? Sí. Entonces, Thomson decía eso. Cuando ustedes van a ver un cupcake con chispa de chocolate, Thomson creía que el átomo era así. ¿Ya? O, por ejemplo, no sé qué tan comido. Pan con chicharrones. También. Lo mismo. Pan con chicharrones. Lo mismo. Cuando vean un pan con chicharrones, cuando vean un pan de Pascua, cuando vean un cupcake con chispa de chocolate, piensen en Thomson. Piensen en Thomson y en la teoría atómica que él planteó. Él planteó eso, que, ¿cómo se llama? Que los electrones estaban incrustados, eran una masa incrustada, dentro de él estaban incrustados los electrones. ¿Bien? Luego de eso, ya un poco más avanzado el tiempo, en el 1900 y algo, el señor Rutherford. El señor Rutherford dijo, no, yo creo que Thomson está equivocado y yo creo que los electrones giran alrededor del núcleo atómico. Y en el núcleo atómico podemos encontrar dos partículas subatómicas. ¿Cuáles son estas partículas subatómicas? Sabemos que Thomson dijo que habían partículas incrustadas dentro del núcleo llamadas electrones. Tenemos una partícula subatómica llamada electrón. Señor Thomson dijo que en el núcleo atómico hay dos partículas subatómicas más, que son los
subatómicas, que son los protones y los Electrones. elegimos uno, electrones, protones y partículas que no tienen carga. ¿Cómo se llama? Partículas subatómicas que no poseen carga. Que no tienen carga. ¿Cómo se llaman las partículas subatómicas que no tienen carga, chiquillos? Tenemos los electrones, carga negativa. Tenemos los protones, carga positiva. Y nos falta uno. ¿Qué partículas subatómicas no tienen carga? Su nombre lo dice. El nombre de la partícula subatómica dice que no tiene carga esta partícula. Había un monito antiguamente. Que se llamaba Jimmy Neutrón. Un neutrón no posee carga eléctrica. ¿Ya? Tenemos tres entonces. Electrón. ¿Cuál es más? ¿Cuál más? Electrón, neutrón y lo acabo de decir, chiquillos. Lo acabo de decir. Electrón, neutrón y protón, pues chiquillos, protón, electrón, neutrón y protón. Tres partículas subatómicas. Protón. Bien, entonces, antes que se nos acabe el tiempo, terminamos con esto. Quedamos en esto, en partículas subatómicas, y lo repasamos mañana. ¿Tienen clase ahora? Ya, se forman afuera. En la casa, nos vemos, cuídense, que estén bien. Chao.